Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Habíamos visto algo impactante, sorprendente, contrario a la cabeza, a la manera de pensar de los reyes humanos, las autoridades. Hoy han crecido las leyes en cuanto a la abolición de la esclavitud y en cuanto a resguardar la integridad física, emocional de las personas. Por eso no hay tanto abuso en algunos aspectos. Pero si se pudiese, muchas personas harían que le lave los pies, los esclavos. Bueno, pero Jesucristo en capítulo 13 se ciñe, toma una toalla, toma un lebrillo, algo que era como una especie de palangana, y empieza a lavar los pies a los discípulos. Dice, ejemplo les he dado, si yo siendo el maestro le lavé los pies, ¿cuánto más debéis lavar los pies unos a otros? Habíamos hecho énfasis en eso, en el concepto de servicio de unos a otros. Y esa es la manera de pensar que tiene Cristo, de la cual debemos hacernos nosotros mismos, esa manera de pensar. Un siervo para los otros, un siervo para otros. La vida es servicio. Si tú no vives para servir, no sirves para vivir, dijo alguien. ¿Qué tal tu servicio? ¿Qué estás haciendo por otros? ¿Qué estás haciendo para Dios? Cristo dice bien clarito, porque ejemplo, la palabra es mímica, modelo, porque ejemplo os he dado. Tu vida y mi vida debe ser para servir, con los dones que Dios nos dio, con los talentos naturales que Dios nos dio y con un corazón agradecido. Debemos servir a otros. Y sabe, nada toca más una vida que una vida humilde y de servicio. Bien, vamos a leer desde el verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora note, cuando dice la palabra se conmovió, en el griego la expresión es que hubo una conmoción interna, una turbación, una agitación interna que evidentemente se expresó visiblemente. Fue algo interior que le produjo tal sensación que lo transmitió a su rostro. ¿Y qué fue lo que hizo que Jesucristo se conmoviera en espíritu? Bien, versículos anteriores, 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. O sea, pensemos un poquito. Cristo, ¿qué hace? Envía a sus siervos, a los suyos, a hablar de él. Entonces, aquí está el que yo enviare, el siervo enviado, hombre o mujer. Dice, el que yo enviare, luego está a aquel que se le lleva el mensaje. Dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que personas que escuchan el mensaje, que son enviados por Cristo, reciben a Cristo y a su vez reciben a Dios. ¿Por qué? Juan 10:30 dijo Jesús, yo y el Padre uno somos. Cristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Primera Timoteo 3:16 dice, grande y benigno es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo un bebé. Extraordinario. Imposible de entender racionalmente. Siempre digo esto y lo voy a seguir diciendo. Nuestra mente finita nunca va a alcanzar a comprender a Dios infinito. Jamás. Lo que de Dios se conoce porque Dios lo quiso dar en su palabra. Pero nosotros jamás vamos a comprender a Dios. Gente empieza a filosofar o libre pensantes. Dicen, bueno,
Contestame, ¿quién hizo a Dios? Bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta guerra? Primero, el mundo espiritual es tan real y tan poderoso que la palabra espíritu es la misma palabra viento. ¿Correcto? Espíritu y viento son sinónimos, es lo mismo. El viento, bueno, vieron lo que pasó en Pinamar, lo que pasó en Mar del Plata hace 3 días atrás. Nosotros estábamos preocupados orando por las chicas que habían ido a Pinamar. Señor, por favor, guárdalas. Ya las veíamos aplastadas bajo un árbol, una chapa, el pie de Eli saliendo por allá. Pero no, dice, nos fuimos a San Clemente. Y el Señor las cuidó de la tormenta. Ese es nuestro Padre que nos cuida. De ahí la importancia de estar comunicados. Y Dios es espíritu. La palabra espíritu es viento. Hemos visto lo que hace el viento. No dudamos de que el viento existe, pero lo vemos. Dios es espíritu. El Espíritu Santo. Dice el ángel cuando anuncia, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá y dará a luz un hijo. O sea, María, sin intervención de hombre, quedó embarazada. Quedó embarazada y nace un bebé. ¿Quién es ese bebé? ¿Quién es ese bebé? Jesucristo. Por eso en la Anunciación, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será de gran gozo. He aquí os doy buenas nuevas, buenas noticias. Tantas pálidas que escuchamos, en la Biblia hay un montón de buenas noticias. Una eso, al mundo en oscuridad nació Jesús. Jesucristo es Dios. ¿Por qué enfatizamos Jesucristo es Dios? Porque hay mucha gente que blasfema en contra de Cristo. Blasfema es una agresión verbal en contra de Jesucristo, diciendo que Jesucristo no es Dios. Romanos 9:5, de los padres, los patriarcas, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, bendito por los siglos. Léalo, Romanos 9:5. Cuando usted está leyendo la carta a las iglesias, en Apocalipsis 3 dice, he aquí yo que escudriño la mente y el corazón. Cuando usted va a Jeremías 17 está hablando Jehová y dice, yo que escudriño la mente y el corazón. Entonces aquí está Dios en carne. Juan 1:18, y aquel verbo que habitaba con Dios, el Hijo, se hizo carne y vimos su gloria. Hermanos amados, Jesucristo es Dios y se nos llena la boca diciéndolo. Dios en carne, Cristo Jesús, venció al pecado, venció a Satanás, venció la muerte y hoy vive, Y Él ha respondido las preguntas más profundas de los corazones y de las mentes de las personas. Hay un libro muy antiguo, se los recomiendo, en un apéndice del libro ese libro da evidencias científicas, arqueológicas e históricas de la divinidad de Cristo. Y se titula Evidencia que exige un veredicto. George McDowell es el autor. Se los recomiendo. Pero en un apéndice da testimonios. Y el autor es una persona un académico que daba charlas en distintas universidades. Y en una parte da testimonio de varias personas y un hombre muy intelectual dando el testimonio que investigó acerca de las evidencias que presentaba el libro, porque era ateo. Este hombre termina diciendo, he logrado tener una mente satisfecha. Otros, he logrado llenar el vacío de mi corazón. Es que la vida sin Cristo es un signo de pregunta. Así que Cristo es Dios. Dice, como Cristo es Dios, dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que cuando alguien rechaza el mensaje de Cristo,
automáticamente está rechazando a Dios. No es que rechaza una religión, rechaza a los evangélicos. La iglesia evangélica no salva, el que salva es el Salvador. Y por eso Cristo se conmovió, porque rechazaban a su Padre. Yo no sé a ustedes si no he tenido gracias a Dios, nunca vi que agredieran a mi padre, pero sí he sabido de otras personas que vieron cómo le pegaron a su padre. Y la marca que quedó para esa persona de por vida es indeleble, no se borra más. Bueno, a Cristo le duele que rechacen a Él porque lo están rechazando al Padre. Él inició la acción, Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Bien. Entonces dice, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. La escena, acuérdense, capítulo 13. Empezamos a investigar, a zambullirnos un poquito por el capítulo 13. El capítulo 13 comienza en el aposento alto. Comienza en el aposento alto. Todo el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 inclusive, todo eso se desarrolla en el aposento alto, un lugar donde Dios había enviado a preparar a 2 siervos, de los cuales no se dan el nombre, para todos aquellos que no les gusta estar en el anonimato. Pues bien, el Rey de Reyes le lavó los pies a los discípulos. Juan estuvo en el anonimato, lo vamos a ver porque dice el discípulo al que amaba a Jesús. No dice, yo Juan estuve al lado. A Dios le agrada hacer cosas en el anonimato. Hay una frase de Albert Einstein, ¿cómo es? Einstein, sí, Albert. No Alfred. Alfred es el mucama de Batman, el mayordomo. Albert Einstein. Dios no juega a los dados. Y también muchas de las cosas que suceden es la forma que Dios tiene de mantenerse oculto. Pero así está Dios. Dice, uno de vosotros me va a entregar. ¿Se imagina que están un grupo de amigos cenando, recibiendo las enseñanzas del maestro, y de golpe el principal de la cena dice, uno de ustedes me va a entregar? ¿Qué? ¿Se imagina la reacción? Ahora, hay personas estudiosas que decían que Pedro no entendió muy bien, porque cuando Pedro entendió que vinieron a buscar el maestro, ¿se acuerda que vino una turba de noche? Eso relata los evangelios. ¿Qué hizo Pedro? Agarró un cuchillo y cortó la oreja a uno. Si Pedro se enteraba, comprendía bien el concepto de lo que estaba dando el maestro, ahí se hubiese armado la rosca, como decimos aquí, ¿no? Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Note la escena. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A Juan, pues hizo seña a Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, Juan, entonces, recortado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Entiende la escena? Están recostados, era una mesa algo bajo, había una especie de divanes rústicos, era costumbre comer recostados. Entonces Pedro estaba recostado al pecho del maestro, Juan el amado, por eso se le llama, por lo cariñoso que era. Cuando Pedro escucha, le hace seña. Y estoy seguro que no tuvo un concepto claro del mensaje. ¿Cómo hacemos nosotros para preguntar qué pasa o quién es? ¿No? Que juntamos los dedos con el pulgar. Aquí, esto no sé si se estila en otros países, pero acá se juntan los dedos. ¿Qué te pasa? ¿O quién es? ¿O qué haces? ¿No? Es una manera de hacer una pregunta. ¿Qué tenés?
No sé cómo ha sido la seña, pero evidentemente él hizo seña. Tomémoslo que haya sido acá. ¿Quién es? ¿Quién es? Y Juan, como estaba cerca del pecho, le dice, maestro, ¿quién es? Y el Señor respondió, verso 26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es tremendo. Muchos no entendieron porque había una confrontación espiritual muy profunda. El Señor dice, aquel que yo le dé el bocado es él. En la costumbre oriental había una salsa donde se mojaba el pan. No sé sinceramente qué será, aparentemente hierbas amargas, se preparaba el cordero pascual y se convidaba, acuérdense que se partía el pan, había toda una ceremonia, el dueño de casa oraba, recitaba partes del Antiguo Testamento, convidaba a sus hijos. Pero acá entra alguien en escena, que no quisiéramos que entre nunca en escena en la iglesia. Dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Como dije la otra vez, ¿se dio cuenta que a ningún nene se le llama Judas? ¿Se dio cuenta que Judas no es un nombre que permanece? Es muy contrario a la cultura y a los que somos cristianos. Qué bien, Judas se sacó 10 puntos en el alumno, a Judas como alumno, ¿no? Se sacó 10 puntos en el examen. Seguía así Judas, ¿verdad que no? Es más, aquí se estila, algunas madres han sido bastante ácidas, y cuando un chico se porta mal, ¿cómo se le dice? Este nene es la piel de Judas. Así se le dice aquí. Si ustedes escuchan eso, porque el pibe es retraidor, el pibe es molesto, rompe cosas, desobediente, este es la piel de Judas. Es un término popular. Pero dice aquí algo gravísimo. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesucristo no quería demorar la llegada a la muerte. La muerte tenía su hora. Pero Jesucristo, aún previa a las horas de la muerte, le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y sabe, cuando dice aquí, Satanás entró en Judas, recordemos, hay una disciplina para estudiar la Biblia que se llama hermenéutica. Si un pasaje no lo podemos apoyar con uno o más pasajes, cuidado, no estamos ante una doctrina que debemos practicar. Eso dijimos sobre el lavamiento de pies. No hay mandatos para todos los mandatos que hay. Para la iglesia, mandato donde se repite que debemos lavar los pies los unos a los otros. Este se usó como ejemplo y Jesucristo le dijo ahí a los 11 apóstoles, lávense los pies los unos a los otros. Ahora, dice la Biblia que entró Satanás en Judas. Satanás ya lo estaba influenciando. Ahora note, hay gente que se queja de la iglesia. No digo acá, gracias al Señor hasta ahora, pero hemos escuchado y sabemos, hay gente que se queja de la iglesia, hay gente que se queja de los maestros, hay gente que se queja de los pastores, hay gente que se queja de esto y del otro. Y sabe, este gran ejemplo me hace ver que no es la iglesia, no son los pastores, no es los maestros, es un problema del corazón. Judas tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor enseñador que hubo sobre la tierra y sin embargo decidió mal. Así que puede ser
que la iglesia te haga daño en algunas cosas, que la iglesia no sea lo que vos pretendés que es. Puede ser, no vamos a ocultar la realidad, esta o cualquier iglesia, pero no te olvides que el fundador y dueño de la iglesia es Cristo, y ante Él van a dar cuenta los que actúan mal. Tu función y la mía no es juzgar, es comunicar lo que creemos que está mal y orar por ello y sujetarnos. Bien, algo que queremos dejar claro, todavía no estaba el Espíritu Santo de manera permanente en los cristianos. Porque si yo leo esto, Satanás entró en Judas, puedo decir, uy, me aparto, me va a poseer el diablo. Puedo decir, uy, habla así porque el diablo lo poseyó. Mire, la Biblia dice bien clarito que cuando nosotros aceptamos a Cristo, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, porque estamos sucios y algo sucio no puede entrar al cielo limpio y santo. Cuando pedimos a Dios, reconocemos ante Dios que somos pecadores y pedimos perdón, dice la Biblia que Dios nos perdona. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando le recibimos, somos salvos. Y el Espíritu Santo, Juan 14, vendremos y haremos morada en Él. El Espíritu Santo de Dios entra donde una persona. Primera Juan 4:4 dice, hijitos, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los que tenemos al Espíritu Santo de Dios hoy no podemos ser poseídos por Satanás. ¿Está claro? Estamos parados en Juan capítulo 13. Pasan los días, Cristo va a la cruz, muere, resucita. Pasan 40 días y está en el libro de Hechos se relata Pentecostés, la fiesta, y allí desciende el Espíritu Santo. Y luego empezó la predicación del Evangelio, arrepentíos y creed en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, Hechos 10. Y allí el Espíritu Santo empieza a ser posesión de aquellos que reciben a Cristo. ¿Pero el diablo puede poseer a aquellos que no recibieron a Cristo? Sí. ¿Puede haber gente poseída por un demonio o varios? Sí. ¿Puede personas ser poseídas por el diablo? Sí, si no se arrepintieron ante Dios y nunca le pidieron perdón a Dios por sus pecados ni creyeron en Cristo como Salvador, pueden ser poseídos. Pero un hijo de Dios, dice 1 Juan, decreta claramente, el maligno no le toca. No pierde la salvación. Pero cuidado, ¿qué escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Efesios 4:26? No deis lugar al diablo. Un ejemplo de cómo dar lugar al diablo. Mirar películas de terror. Usted me dice, no tiene nada que ver. Bueno, quédate solo, despertate una noche de tormenta, vas a ver cómo todas esas imágenes van a venir acá y van a producir en tu vida temor, algo que no es la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Le diste lugar al diablo. Mirá pornografía, no estoy diciendo que mires, por favor, pero esa pornografía va a ensuciar tu mente y te va a condicionar. Le diste lugar al diablo, va a perjudicar tu vida personal y si sos casado, tu matrimonio. Cuidado con darle lugar al diablo. Pablo advierte, no deis lugar al diablo. Entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo más pronto. La idea griega es date prisa, hacelo rápido. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Se dio cuenta que hay charlas espirituales que los demás no entienden? 2 Corintios 4 dice bien clarito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni las puede entender porque para él son locura. Hay charlas espirituales que parecen una locura o que se está haciendo demasiado gasto. Fíjese lo que pasó más adelante. Pero ninguno, 28, de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa,
que Jesús le decía, compra lo que necesitemos para ir a la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Cuando hubo tomado el bocado, Satanás entró en él, tomó la bolsa y era ya de noche. ¿Sabe que Judas vendió a Jesucristo por 30 piezas de plata? 30 piezas de plata era el precio que se compraba un esclavo. Por el precio de un esclavo fue vendido el maestro. Y Judas se perdió en la noche para horas más tarde suicidarse. ¿Quién es el promotor del suicidio? Satanás. La Biblia dice que Judas fue a un campo, quiso tirar arrepentidos, quiso entregar a los sacerdotes, devolvió el dinero y se lo tiraron. Y uno puede ver cómo en el aire vuelan las monedas de plata y cómo el diablo lanza una carcajada eterna, llevándose el alma de Judas. Porque horas más tarde Judas va al campo, a Séldama, campo de sangre, y se ahorcó en un árbol. Si alguna vez pensaste en suicidarte, el suicidio no viene de Dios. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sabe? Jesucristo es aquel que te capacita para soportar las horas más oscuras. Judas salió y fue de noche y se suicidó. ¿Sabe por qué de noche? Porque le faltaba la luz de Dios. Judas es un triste mensaje con una vida que ya no se puede rescatar, pero hoy estás a tiempo. Si nunca le pediste perdón, si nunca entendiste lo que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, y en ese todos estás tú y estoy yo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, para siempre van a arder en el infierno las personas que rechazan a Cristo. Pero si tú hoy dices, Dios, yo soy pecador, yo soy pecadora, no quiero perderme por la eternidad. ¿Sabe cómo la llama la Biblia Judas? El hijo de perdición, el hijo de perdición. Pero Dios quiere traer a tu vida salvación, porque el Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres estar seguro, segura de que cuando te mueras vas al cielo? No tienes que hacer nada. Jesucristo, luego de esta charla, se levantó, salieron hacia afuera, vino una turba de gente, fue entregado y comenzaron 7 juicios, legales y religiosos. Y luego fue crucificado. Y al tercer día, luego de morir, al tercer día se levantó. Y Él vive y la Biblia dice que la sangre de Cristo perdona todos los pecados. La Biblia dice que Satanás entró en Judas. La palabra entró tiene también que ver con un castellano antiguo que se llama fautor. Fautor. La palabra fautor, si ustedes la buscan en algún diccionario, dice es un ayudador o el que favorece hacer alguna tarea. Satanás es el ayudador de las personas que venden droga. ¿Sabés que la Biblia dice en el Apocalipsis, una de las cosas que van a ser usadas en los últimos tiempos para que la gente se olvide de Dios, dice farmacia, farmaqueia. Habla de los últimos tiempos, dice que los que se deleitaron con la hechicería, los que se deleitaron con la idolatría. Pero la palabra hechicería es la palabra farmaqueia, que quiere decir farmacia, todo lo que deriva de farmacia. Los que se deleitaron con la droga y que metieron a otros en la droga fueron ayudados por el mismo diablo. El infierno promueve la droga. La única manera de salir es creyendo en Cristo. Y gracias a Dios conocemos testimonio de personas que han salido de la droga. Cristo los sacó.
Tengo un amigo muy querido, él era dueño de un cabaret cuando era joven, 20 y pico de años, en la zona de Caballito, y él estaba yendo por la Plaza Miserere, Alejandro también se llama, escuchó: la sangre de Cristo tiene poder, ven a Cristo y serás salvo, todos tus pecados serán perdonados. Alejandro en esa noche se arrodilló en la plaza, pidió perdón a Dios por sus pecados, fue a su departamento, del cuarto, tercer, quinto piso, no recuerdo cuál, tiró la llave. Estuvo 3 días con síndrome de abstinencia, vomitando, temblando, teniendo chucho de frío, soportando la abstinencia. Dijo: nunca más vuelvo allá, nunca más. Regaló todo. Su vida cambió. ¿Por qué? Porque Cristo tiene poder para salvar. Acá vemos a alguien que se perdió, pero hoy queremos ver a alguien que se salvó. Si quieres ser salvo, te invito a que hables con Dios y que le digas: ahí donde estás, Dios, soy pecador, soy pecadora. Cristo vino a este mundo, cargó con tus pecados, murió por tus pecados, resucitó al tercer día y hoy quiere salvarte. Pero ¿sabe quién salva? Al que se lo pide. Así que si quieres ser salvo, salva esta mañana, te invito a que le digas a Dios: nadie te está escuchando, solo Dios. Dile: allí donde estás, Dios, reconozco, tu palabra dice que por cuanto todos pecaron, que todos somos pecadores, reconozco, Dios, que soy pecador, pecadora. Te pido perdón. Dios, te pido que perdones mis pecados. Sálvame, Jesucristo. Entra a mi vida, Jesucristo. No quiero que el diablo entre en mi vida. Entra a mi vida, Jesucristo. Sálvame. Quiero ser salvo, no quiero ir al infierno. Recibo a Cristo, invito a Cristo a que me salve. Perdona mis pecados. Reconozco mi condición de pecador. En nombre de Jesús, amén. Si alguien ha hecho esta oración por primera vez, por favor hágamelo saber. Porque has comenzado a caminar la vida cristiana. Mire, la vida cristiana comienza el día que recibí a Cristo. Quizá para alguno comenzó hoy. La vida cristiana continúa bajo el sol en comunión con Cristo. Y la vida cristiana concluye en la presencia de Cristo. Si tienes a Cristo, siempre estarás con Cristo. Si no tienes a Cristo, por toda la eternidad te perderás. Y una de las cosas que más va a torturar no son las llamas del infierno, es la memoria, saber que tuviste la posibilidad de ser salvo, salva y lo rechazaste. Que el Señor nos bendiga.